muchos sabemos que la Navidad es la celebración del nacimiento de Cristo. Pero, ¿en realidad sabemos lo que eso significa? Sabemos que a Jesús se le llama Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Deténgase por un momento y piense en lo profundo de esa expresión. Dios, perfecto y eterno, vino para estar con nosotros. ¿Por qué? Vino para revelarse a fin de que nosotros podamos conocer su amor y gracia. Acompáñenos hoy, en Momento Decisivo, para dar un vistazo más hondo al nombre Emmanuel. Recuerde que si desea más información sobre este ministerio o desea ordenar los recursos de Momento Decisivo, visite nuestro sitio web, momentodecisivo.org. Ahora, con ustedes el Dr. David Jeremiah, con la introducción del mensaje de hoy. ¿Por qué llamarle Emmanuel? En la temporada de Navidad oímos toda una serie de nombres que se aplican a nuestro Señor Jesucristo. Algunos brotan del libro de Isaías: admirable, consejero, príncipe de paz, Dios poderoso. Hablamos de Él como nuestro Salvador, el Cristo recién nacido. Pero hay un nombre que para mí se destaca por sobre los demás y es el nombre Emmanuel, porque hay una enorme compasión en ese nombre. Es en esta temporada del año en que muchos se sienten solos y abandonados. Ahí es donde el nombre Emmanuel les da mucho ánimo. Emmanuel quiere decir que Dios está con nosotros. Así que abramos la Biblia en el Evangelio según Mateo capítulo 1 y hablemos de ¿por qué llamarle Emmanuel? Y hablemos de ¿por qué llamarle Emmanuel a Jesús? Y por qué, en muchos sentidos, ese es el nombre para destacar en esta temporada. En la década de los 90 se popularizó una canción que preguntaba ¿qué diferencia habría si Dios fuera como uno de nosotros? Una parte de la letra decía alguien como cualquiera de nosotros, un extraño en un autobús volviendo a casa. Muchos pensaron que la canción era sacrílega, pero en realidad expresaba el anhelo que todos tenemos de un Dios que pueda entender los problemas que nosotros enfrentamos en nuestras vidas rutinarias de todos los días. Lo que la autora de la letra no sabía era esto: un día Dios se hizo uno de nosotros. Escuchen estas palabras que leemos en Mateo 1:23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hace muchos años, cuando servía como pastor en Fort Wayne, Indiana, me hallaba en una casa en Nochebuena y todos ya se habían ido a la cama. Yo estaba todavía despierto y escuchando la radio. Pasaban el segmento de un comentarista llamado Paul Harvey, y recuerdo que, en esa ocasión, él contó el siguiente relato. Yo nunca antes lo había oído. Desde entonces lo he oído muchas veces y, a decir verdad, hace poco lo encontré impreso. Nunca olvidaré el impacto de ese relato en esa Nochebuena hace tantos años. Tal vez se debió a la nieve que cubría el suelo fuera de mi casa, o tal vez el hecho de haber estado despierto a hora tan avanzada en Nochebuena, cuando todos ya se habían ido a la cama, pero sobre todo fue el relato mismo que me ayudó a entender y a apreciar la Navidad de una manera que nunca antes la había apreciado. Este es el relato según lo hallé hace poco y pienso que ustedes entenderán por qué me ha ayudado a mí tanto. Leo textualmente. Una noche cruda de invierno, un hombre oyó un golpeteo irregular en el vidrio de la puerta doble de la cocina. Fue a una ventana y desde ahí vio unas golondrinas pequeñas tiritando por el frío y atraídas por el evidente calor de dentro de la casa que se estrellaban en vano contra el cristal. El agricultor se conmovió por la suerte de las golondrinas, así que se puso sus ropas dobles y se abrió paso con dificultad por la nieve recién caída para abrir la puerta del granero para los pájaros que luchaban. Encendió las luces, echó paja en una esquina y salpicó un trillo de trocillos de galletas para que las golondrinas pudieran hallar su camino hasta el granero.
Pero las golondrinas, que se habían esparcido en todas direcciones cuando él salió de la casa, se quedaron ocultas en la oscuridad por el miedo. Intentó todo lo que se le ocurrió, dando la vuelta por detrás de los pájaros para espantarlos hacia el granero, echándoles migas de galletas al aire hacia donde estaban las aves, retrocediendo a la casa para ver si ellas volaban al granero. Nada sirvió. Él, siendo una criatura gigantesca, extraña, les había aterrado. Las aves no podían comprender que en realidad él quería ayudarlas. Se retiró a su casa y se puso a observar por una ventana las golondrinas condenadas a perecer. Mientras miraba, se le ocurrió un pensamiento que le golpeó como si fuera rayo caído del cielo. Si tan solo pudiera convertirme en pájaro, como uno de ellos, nada más por un momento, entonces no las hubiera asustado de esa manera. Podría mostrarles el camino hacia el calor y la protección. En ese mismo momento, otro pensamiento le vino a la mente. Se dio cuenta de que había captado el principio global de la encarnación. El que un hombre se volviera pájaro no es nada comparado con Dios haciéndose hombre. El concepto de un ser soberano tan grande como el universo que Él creó, confinándose a un cuerpo humano, era y es demasiado para que algunas personas lo crean. Pero eso, amigos míos, es el relato real de la Navidad. Esta es la esencia del mensaje de Navidad, que Dios ha venido para ser uno de nosotros, Dios haciéndose hombre para poder elevarse a sí mismo y su amor a una humanidad perdida. Es la misma esencia del Evangelio y son las buenas noticias de gozo que los ángeles anunciaron en las colinas cerca de Belén. Ha nacido un Salvador. Dios ha venido a ser uno de nosotros. Estoy convencido de que para preparar nuestros corazones para Navidad, debemos dedicar algún tiempo para contemplar esta increíble verdad, Dios haciéndose hombre, Emmanuel. Empecemos pensando en el misterio de Emmanuel. El apóstol Juan escribió en el Evangelio que lleva su nombre las siguientes palabras, según leemos en Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dice que el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad, se hizo carne y habitó entre nosotros. Es Dios con nosotros. Es Emmanuel. En lo que algunos consideran un himno de la iglesia inicial, el apóstol Pablo escribió al respecto de una manera más gráfica y tal vez incluso más terrenal. Esto es lo que escribió en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El profeta Isaías en el Antiguo Testamento nos anticipó algo del futuro de esta verdad cuando dijo que Dios un día visitaría a su pueblo. Dijo que cuando llegara ese momento, al Hijo de Dios se le daría un nombre especial para que siempre recordara a su pueblo su amor sacrificial por ellos. Isaías lo dice de esta manera en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este es el pasaje que Mateo cita en su Evangelio según leemos en Mateo 1:23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías lo profetizó, Juan lo expresó, Pablo escribió al respecto y Mateo lo registró. Dios ha venido para ser uno de nosotros. Emmanuel. Un día Pablo le escribía a su joven amigo, a Timoteo, y de la nada prorrumpe en un momento de alabanza y asombro. En 1 Timoteo 3:16 dice: «E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne». Pablo le escribe a Timoteo y le dice: «Timoteo, no lo entiendo. Esto es increíble. Indiscutiblemente, no hay manera en que uno pudiera contradecirlo. Esta es una verdad increíble de que Dios se ha hecho uno de nosotros».
Nosotros estamos tan familiarizados con esto debido a las tarjetas de Navidad y a las tradiciones que algunas veces simplemente lo pasamos por alto y nos perdemos la magnificencia de esta verdad de que el Dios Todopoderoso ha venido acá abajo para ser uno de nosotros. Mire o piense en la persona que esté más cerca de usted. Tal vez esté sentado a su lado. Mírela en ese momento. Dios se ha hecho una persona tal como esa persona. Dios se hace una persona, no una persona espiritual, sino una persona física real como usted, como la persona a la que acaba de mirar o en la que acaba de pensar. Dios se hizo carne y hueso. Con el correr de los años, he leído bastante en cuanto a la encarnación y al estudiar teología he hallado que escritor tras escritor ha llegado a esta verdad y se ha sentido abrumado por su importancia. Uno de ellos es C.S. Lewis, que escribió en su obra clásica Cristianismo Básico lo siguiente: la segunda persona de Dios, el Hijo, se hizo humano, nació en el mundo como un hombre real de una estatura particular, con pelo de color particular, hablando una lengua particular y pesando tantos kilos. El Ser Eterno que lo sabe todo y que creó todo el universo se hizo no solo un hombre, sino antes de eso un bebé, e incluso antes de eso un feto dentro del cuerpo de una mujer. El predicador A.W. Tozer se sintió abrumado por el pensamiento y escribió: la venida de Jesucristo a este mundo representa una verdad más profunda que cualquier filosofía. Todos los grandes pensadores del mundo juntos jamás podrían haber producido algo que siquiera remotamente se acercara a la maravilla y profundidad revelada en el mensaje de estas palabras. Él vino. Las palabras son más sabias que todo aprendizaje. Comprendidas en su elevado contexto espiritual, son más elocuentes que toda la oratoria, más líricas y más conmovedoras que toda la música. Nos dicen que a toda la humanidad sentada en la oscuridad ha sido visitada por la luz del mundo. Por su parte, Frederick Buechner añade: lo que el cristianismo afirma en cuanto a la Navidad es que en un cierto momento y lugar en particular, Dios vino para estar con nosotros en persona. Cuando Quirino era gobernador de Siria, en una ciudad llamada Belén, nació un niño que, más allá del poder de cualquiera para explicarlo, fue el alto y sublime, haciéndose humilde y desvalido. El que habita en la eternidad vino a morar con el tiempo. Aquel a quien nadie puede mirar es entregado en un establo bajo la suave e indiferente mirada del ganado. El Padre de todas las misericordias se puso a nuestra merced. Y más recientemente, Philip Yancey ha escrito: en Jesús algo nuevo sucedió. Dios se hizo una de sus criaturas, un suceso sin paralelo del que nunca se había oído, singular, de hecho, en el pleno sentido de la palabra. El Dios que llena el universo se implosionó para convertirse en un nene campesino que, como todo infante que jamás ha vivido, tuvo que aprender a caminar y a hablar y a vestirse. En la encarnación, el Hijo de Dios deliberadamente se puso en desventaja, intercambiando la omnisciencia por un cerebro que aprendió arameo rasgo por rasgo, la omnipresencia por 2 piernas y un burro ocasional, la omnipotencia por brazos fuertes lo suficiente para serrar madera, pero demasiado débiles para la defensa propia. En lugar de supervisar 100.000 millones de galaxias a la vez, buscó un estrecho callejón en Nazaret, un montón de piedras en el desierto de Judea y una calle atestada en Jerusalén. Finalmente, esto es lo que Agustín de Hipona escribió en cuanto a la encarnación en los primeros siglos de la era cristiana. El hacedor del hombre se hizo hombre para que el gobernador de las estrellas pudiera mamar del pecho de su madre, que el pan pudiera tener hambre, que la fuente pudiera tener sed, que la luz pudiera dormir, que el camino pudiera cansarse en su camino, que la verdad pudiera ser acusada de testimonio falso, que el maestro pudiera ser azotado con el látigo, que el cimiento pudiera ser suspendido en un madero, que la fuerza pudiera ser débil, que el sanador pudiera ser herido y que la vida pudiera morir. No sé lo que ustedes piensan al oír todas estas palabras de hombres que son mucho más articulados de lo que yo jamás podría ser, pero todo esto exige esfuerzo mental al máximo.
Esta es una verdad sin ningún precedente. No hay nada a lo que se le pudiera comparar. Que el Dios del universo, el creador de todos nosotros, ordenara en su sabiduría descender acá abajo y por un periodo de tiempo confinarse a un cuerpo humano como el suyo y el mío y andar entre nosotros para poder, en última instancia, ir a la cruz y ser el sacrificio por todos nosotros. Un poeta lo dice de esta manera: este es el misterio de Emanuel, el Creador en una cuna. El anciano de días haciéndose un bebé en Belén. El que truena en los cielos llorando como un nene. El que hizo toda carne haciéndose él mismo carne. El poderoso ahora es un niño desvalido. ¡Qué relato! ¡Qué pensamiento! Que Dios se ha hecho uno de nosotros. Especialmente en la temporada de Navidad, usted tendrá la oportunidad de ver alguna escena de un pesebre. La mayoría de las veces vemos un pesebre y lo primero que miramos es al niño Jesús. Si uno está con niños, por lo general los niños dicen: «Ah, miren qué lindo niño». ¿No les parece lindo? Miren al niño Jesús. Todo eso es parte de la celebración, pero, amigos y amigas, cuando miren al niño Jesús en el pesebre, recuerden que el niño Jesús fue el Señor Dios de la gloria descendiendo para nacer como uno de nosotros. Ese es el misterio de Emanuel. Pero piense en el significado de Emanuel. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es importante y por qué dedicamos este mensaje para hablar de Emanuel? ¿Cómo le afecta eso a usted? ¿Cómo me afecta eso a mí? El doctor W. A. Criswell escribió lo siguiente: piense en la bendición de todo eso. Dios está con nosotros, comparte nuestros esfuerzos. Él conoce el aburrimiento, el tedio, el hastío de las tareas comunes de la vida, la pesada desdicha del esfuerzo que rompe la espalda. Él participa en nuestras pruebas y nuestras limitaciones. Es pobre, sin un lugar donde poner su cabeza. Tiene hambre, tiene sed y le pide agua a una samaritana. Se cansa y se agota, y se sienta junto a un pozo para descansar. Llevó nuestras tristezas y nuestras aflicciones. Si había una muerte, en casa. Eso hacía que las lágrimas asomaran en los ojos. Cuando miró a desvalidos, al leproso, al ciego y al inválido, su corazón se conmovió. Lo que este escritor está diciendo es que cuando Dios se hizo uno de nosotros y anduvo entre nosotros, sentía todas las mismas emociones y los mismos sentimientos que nosotros tenemos. Eso es parte de su dádiva a nosotros en la encarnación. Debido a que Dios está con nosotros, tres cosas son verdad. En primer lugar, debido a que Dios está con nosotros, nosotros podemos soportar las circunstancias difíciles de la vida. Debido a que Dios está con nosotros, nosotros podemos soportar las circunstancias difíciles de la vida. Quiero leer lo que dicen las Escrituras en Hebreos 13:5. Porque Él dijo: «No te desampararé ni te dejaré», de manera que podamos decir confiadamente: «El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre». Otra manera de decirlo sería: lo que Dios ha dicho en cuanto a sí mismo y su presencia con nosotros, lo ha dicho para que usted y yo podamos decir: «No voy a temer». ¿Qué puede hacerme el hombre? Yo tengo al Señor conmigo, el Señor está conmigo. Salmo 27:1 dice casi lo mismo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? En todas las Escrituras se repite este concepto vez tras vez. Salmo 118:6 dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Isaías 43:2 dice: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta es la verdad de Emanuel, reducida a la experiencia de todos los días de cada uno de nosotros. Cuando estamos en circunstancias difíciles, nunca estamos solos. Él está con nosotros.
Él ha prometido que parte de su venida para ser uno de nosotros es poder estar con nosotros en medio de todos nuestros retos. En la prisa de Navidad, en el desencanto del bono de fin de año, en la preparación de un nuevo año, en todas las cosas que tocan nuestra vida, Él está ahí. Él está ahí con nosotros. De las muchas crónicas referentes al atentado terrorista del 11 de septiembre, surge una referente a la cruz. En una mañana de septiembre del 2001, al buscar cadáveres entre los escombros de las Torres Gemelas, Frank Slicia tropezó con una cruz formada por vigas de acero de como 10 metros. El colapso de la primera torre sobre el edificio 6 había producido un espacio entre los escombros y contra la luz solar que se veía entre el polvo, Frank distinguió esa cruz. Ninguna grúa la había levantado, ningún cemento la había sujetado. Las vigas de hierro se levantaron sin ninguna ayuda humana. Varios días después, los ingenieros descubrieron que las vigas de esta gran cruz procedían de 2 edificios diferentes. Cuando el uno cayó sobre el otro, las 2 vigas se fusionaron en una debido a la intensidad del incendio. Cuando la gente preguntaba ¿dónde estuvo Dios el 11 de septiembre? ¿Dónde estaba el Todopoderoso en medio de todos los escombros? Frank y sus amigos señalaban: la cruz está en medio de la crisis. Dios siempre está ahí. Max Lucado escribió una vez: Dios se mete en las cosas, ¿verdad? Se mete en los mares rojos, en el gran pez, en cuevas de leones y en hornos. Dios se mete en negocios en bancarrota, en celdas de cárceles, en bodegas y funerales de Judea y en las tempestades de Galilea. Búsquelo y hallará lo que todos desde Moisés hasta Marta han descubierto. Dios está en medio de nuestras tempestades. Una de las bendiciones de saber que Dios está con nosotros es que Él está con nosotros para ayudarnos en las circunstancias difíciles de la vida. Estoy seguro de que en este mensaje estoy hablando a alguien que se halla en tales circunstancias en estos mismos momentos. Tal vez usted se sienta particularmente solo en estos días, preguntándose si lo van a dejar para que lo lleve todo por sí mismo. Le aseguro que si usted conoce a aquel de quien estoy hablando, no está solo, ni tampoco nunca ha estado solo, y nunca estará solo. Él ha prometido estar con usted. En segundo lugar, debido a que Dios está con nosotros, podemos esperar respuestas directas a la oración. Hay un maravilloso pasaje bíblico nuevamente en la carta a los Hebreos, en donde se nos habla del estilo de vida de este que vino para estar con nosotros. Quiero leerles esto, y pienso que de inmediato harán la conexión. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra esperanza, pero sin pecado. Lo que el escritor de Hebreos ha dicho es que nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesús, que vino para estar con nosotros, tiene un vasto acopio de experiencia que abarca toda la experiencia que usted y yo jamás tendremos. Escribe del hecho de que Él ha sido probado en toda clase de debilidad conocida por el ser humano, excepto que nunca pecó. Y que cualquiera que sea su experiencia, sea lo que sea que atraviese, sea cual sea la dificultad que atraviese, tengo un sumo sacerdote, tengo un Emanuel que ha estado donde yo estoy y ha pasado lo que yo paso, y cuando acudo a Él, Él entiende por completo. ¿No es maravilloso hablar con alguien que entiende, alguien que ha estado ahí y que lo ha atravesado todo? La Biblia nos habla en este pasaje de las Escrituras de que ha venido para estar con nosotros, que anduvo en donde nosotros hemos andado, que ha atravesado las experiencias que nosotros hemos atravesado, toda tristeza y agonía, toda desilusión que nosotros hemos conocido. El Hijo de Dios la conoció mientras estaba en esta tierra. Y habiendo dicho todo esto, el escritor de Hebreos recalca el punto. Esto es lo que hay que aprender porque esto es verdad. Noten lo que dice Hebreos 4:16.
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vaya, qué promesa. Que ha conocido todo lo que nosotros estamos conociendo, toda la experiencia, todo el sufrimiento, toda la tristeza, toda la desilusión, nos invita a venir. Noten, a acercarnos confiadamente, con intrepidez. Simplemente venga y dígaselo todo. Diga: Señor, tú has estado ahí y lo has experimentado. Permíteme decirte lo que siento, lo que está pasando en mi corazón en estos momentos. Señor, Dios, oye mi oración. Y ahora ya sabe por qué me encanta el nombre Emmanuel. Dios está ahí para nosotros, el Dios que descendió a nosotros. Concluiremos nuestra consideración de esta pregunta el día de mañana al continuar con esta serie de mensajes especiales de Navidad. Le esperamos